Hola mis queridas amigas, amigos del Guayú, del crochet en general. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bueno, pues aquí estamos con nuestro proyecto de mochila con girasoles. Comenzamos ya con el video 9. Y quiero dar la bienvenida a todos y todas los nuevos suscriptores que veo, por lo que veo, les está gustando mucho esta mochila, este dibujito de girasoles, y agradecer por todos los comentarios tan alentadores, tan positivos. Y quiero dar las gracias a todas y todos cuantos me escribís, agradeciendo cuando en verdad la agradecida soy yo, porque sin todos ustedes esto no sería posible. Así que muchísimas gracias. Bienvenidos todos al canal Guayú y más cositas. Quien no me conozca, soy Mari Carmen. Y nada, si queréis ver todo el proceso, pues desde el vídeo número 1 vamos subiendo cada día, voy subiendo un video. Porque pues por normas y tal, es solo un video al día. Así que con paciencia vamos a ir subiendo cada día uno hasta que completemos todo el proyecto. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Vamos a tejer. Comenzamos en nuestra vuelta 26. La vuelta 26 es esta. Por lo tanto, tejeremos en marfil un punto menos que la vuelta anterior, porque aquí, como podemos ver, hay un puntito naranja antes que la vuelta anterior. Luego tejeremos 3 en naranja, 5 en amarillo, 1 en naranja, 2 marrón, 1 amarillo, 3 marrón, 1 amarillo, 2 marrón, 1 amarillo y 1, 2, 3, 4 marrón, 1 naranja, 2 amarillo, 4 naranja, 2 amarillo y 5 en verde. Luego continuaremos con marfil un puntito más, porque a ver que me he cambiado de vuelta, está aquí. Un puntito más en marfil porque aquí hemos reducido un punto de los verdes, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos paso a paso. Bueno, yo ya he tejido los puntos en marfil y como hemos visto, este último punto que tenemos aquí de marfil ahora se convertirá en naranja, por lo tanto el anterior ya lo cerramos en naranja para hacer 3 puntos. Hacemos 1, 2, el tercero lo cerramos en amarillo. Aquí ya tomamos el amarillo, y tejemos 5 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Este último lo cerramos en naranja. Volvemos a coger el naranja, hacemos un puntito, a ver, ajustamos aquí, hacemos un puntito, uy, se desajusta otra vez,
Y pasamos al marrón. Y ahora en marrón hacemos 2 puntos. Hacemos 1. Uy, 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 qué mal. Aquí. 1 y 2. Cambiamos a amarillo para hacer un punto. Un puntito. Regresamos al marrón. Hacemos 3 puntos. Uno, 2, 3. El tercero, otra vez, cerramos en amarillo para hacer un punto. Y volvemos al marrón para hacer 2 puntos. Uno, 2. Retomamos amarillo. Hacemos un punto. Aquí. Y cogemos de nuevo el marrón para cerrar y tejer. Y vamos a tejer 5 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Uy. 4 y 5. Ahora nos pasamos al naranja. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al naranja. Hacemos un punto. Aquí. Y cuando se trabajan con tantos hilos, tienden a liarse un poquito. Un puntito en naranja. Nos vamos al amarillo y hacemos 2 puntos. Uno, 2. Cambiamos al naranja y vamos a hacer 4 puntos. Uno, 2, 3. El que hace 4.
cerramos en amarillo. Hacemos 2 puntos. 1 y 2. Y ya cerramos en verde para hacer los puntos en verde, que son 5. 5 puntitos en verde. Uno, dos. El que hace 5. Cerramos en marfil y ya vamos tejiendo en marfil hasta el final de la vuelta. Y ya tenemos una vueltita más. Y vamos con la vuelta 27. La vuelta 27 vemos que nos adentramos 2 puntos más en marfil. Después tendremos 4 en amarillo, 3 naranjas, 1 amarillo, 3 marrón, 1 amarillo, 2 marrón, 1 amarillo, 3 marrón, 1 amarillo, 2 marrón. Luego tenemos 1 amarillo, 1 naranja, 4 amarillo, 3 naranja. Y para finalizar tendremos 5 puntos en verde, adentrándonos un punto en esta zona, con lo cual tendremos un punto más en marfil para finalizar la vuelta. Aquí en esta parte marfil, si queremos contar, son 81 puntos, al menos son los que me salen a mí, 81 puntos. Si no queremos contar, tampoco hace falta. Lo que sí es importante es que sigamos el esquema. El esquema nos ha dicho que nos adentremos 2 puntos sobre los de color naranja de la vuelta anterior. Así pues ya tengo los 2 puntos aquí. Y ahora nos pasamos al amarillo. Y ahora en amarillo vamos a hacer 4 puntos. El que hace 4 cerramos en color naranja. Y hacemos 3 puntos. 1, 2. El que hace 3. Cerramos en amarillo. Y hacemos un solo punto en amarillo. Un puntito. Y ahora ya cerramos en marrón para tejer en marrón, que serán, aquí lo tengo en marrón, que serán 3 puntos en marrón. Uno, 2, 3. Un amarillo. Aquí un amarillo. Retomamos marrón. Hacemos 2 puntos. Uno, 2, el segundo. Lo cerramos en amarillo.
y hacemos un punto. Retomamos marrón. Hacemos 3 puntos. Uno, dos. En el tercero cerramos en amarillo. Uy, que no lo he pillado. Aquí. Hacemos un punto. Un puntito. Retomamos marrón. Y hacemos 2 puntos. 1, 2. Cerramos en amarillo. Y hacemos un punto. Un punto amarillo. Cerramos en naranja. Hacemos un punto. Cerramos en amarillo. Y hacemos 4 puntos. Cuatro puntos en amarillo, cerramos en naranja. Y ahora tejemos en naranja 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos al verde y hacemos 5 puntos. ¿Sí? Según el dibujito que tenemos, en esta vuelta el verde se adentra un punto y acaba un punto antes de la vuelta anterior. Eso es lo que tenemos que ir viendo cuando trabajemos con un esquema, con un gráfico, que el dibujo nos va indicando, pues, y tenemos que ir siguiendo la pauta que nos vaya indicando el gráfico que tenemos. Bueno, aquí he cerrado, pero no tenía que haber cerrado, porque aquí ya cerramos en marfil para tejer en marfil el resto de la vuelta hasta llegar al final. Bueno, pues voy a tejerlo y seguimos con la siguiente vuelta. Vuelta 28. Aquí en esta vuelta vemos que tenemos aquí 3 puntos sobre los de color marfil de la vuelta anterior, de los cuales 2 son en verde, 1 de 3 en amarillo, o sea, haríamos 2 verdes, 3 amarillos, 3 naranjas, 4 color amarillo, 3 marrón, 1 amarillo, 2 marrón, 1 amarillo, 4 marrón, 2 amarillo, 1 naranja, 1, 2, 3, 4 y 5 en amarillo, 1 en naranja, 1 marfil y 3 en verde. Vamos a hacerlo. Bien, como hemos visto en el esquema, tenemos 3 puntos menos en color marfil. Entonces vamos tejiendo en color marfil, dejando 3 puntos en color marfil libres. Sí, en cantidad son 78 puntos en marfil. Aquí ya cerraríamos en verde para hacer 2 puntos en verde. Aquí 1, 2.
Después de los 2 puntos en color verde, tenemos 3 puntos en amarillo. Así pues, aquí ya cerramos en amarillo. Y hacemos 3 puntos. Sería 1. Ay, aquí 1, 2, 3 y nos pasamos al color naranja para hacer 3 puntos también. 2, 3, pasamos al amarillo y hacemos 4 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4. Y ya cerramos en el marrón para hacer 3 puntitos en marrón. El tercer punto marrón lo cerramos en amarillo y hacemos un punto. Aquí un punto. Volvemos al marrón y hacemos 2 puntos en marrón. Uno, 2. Hacemos otro puntito en amarillo. Esto está quedando muy bonito. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y después de este amarillo, pues ya hacemos 4 en marrón. Aquí hacemos un pequeñito descanso de tanto cambio para hacer 4 puntitos seguidos. Después de los 4 puntos en marrón, pasamos al amarillo y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cerramos en naranja para hacer un solo punto. Y ahora nos vamos al amarillo. Y en amarillo vamos a hacer algunos puntitos más. Vamos a hacer 5 puntos. Aquí 1. El que hace 5 cerramos en naranja. Y hacemos un punto. Un punto naranja. Aquí cerramos en marfil. Hacemos un punto. Y nos vamos al verde. Y en el verde vamos a hacer 3 puntos. Y con estos 3 puntos acabamos esta hojita. La hoja de aquí de este ladito. Hacemos 1, 2 y 3. Cerramos en marfil.
y vamos que nos vamos hasta el final. Y como ven, nos coincide con el dibujo que nos decía que los dos puntos estos que eran verdes en la vuelta anterior, ahora ya son marfil. Y vamos tejiendo en marfil hasta el final de la vuelta. Así que se vea bien. ¡Qué bonito! Me gusta mucho cómo está quedando. Me parece el colorido me llama mucho la atención. Y me gusta mucho cómo está quedando. Estoy contenta, feliz con este proyecto. Bueno, con todos, porque el guayú a mí me gusta mucho. Me ha conquistado, esta técnica me ha conquistado totalmente. Pero estoy muy, muy contenta con el resultado que estamos obteniendo. También os quería compartir algo. A ver, yo a veces recibo algunos comentarios que agradezco muchísimo todos vuestros comentarios. Y quería mostraros algo. Vamos a ver. Si ustedes están viendo el vídeo a través del móvil, van a ver algo como esto, ¿verdad? Bien, a veces me preguntáis, ¿y cuánto hilo se necesita? ¿Qué tipo de hilo? No me molesta que me lo pregunten, ¿eh? Que yo feliz y contenta de recibir vuestros comentarios. Pero os voy a mostrar. Si veis aquí esta flechita, la flechita que marca hacia abajo, si le damos a esa flechita, aquí se nos despliega un texto, donde les facilito algunos otros enlaces a redes sociales. Y si le dan a ver más, ahí van a poder ver el texto con la información que les facilito. La cantidad de hilo, qué tipo de hilo, los materiales que vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Esto es solo a forma de información para aquellas personas que a veces me preguntan ¿qué tipo de hilo? ¿Cuánto mide? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Es verdad que a veces no pongo las medidas exactas, como en este caso no he puesto la medida porque no está acabada, pero mucha de la información que a veces solicitas está justamente aquí en la descripción. También, si cuando te suscribes le das a esta campanita que está aquí, podemos poner todas personalizadas, ninguna, yo le voy a dar a todas. Entonces, cada vez que algunos de los youtubers que están, a los que yo estoy suscrita, ellos realizan un video, un tutorial, a mí el propio programa me va a avisar porque yo le he puesto la campanita. Con lo cual les queda un poquito más fácil si también, aparte de suscribiros, le das a la campanita y entonces el propio programa se encargará de avisar cada vez que subimos un nuevo video. Bueno, esto es solo a forma de información, orientación, porque, bueno, no todos... yo voy aprendiendo sobre la marcha, yo es que no sea... Yo no soy informática en absoluto. Yo voy aprendiendo todo esto sobre la marcha. Bueno, pues mis queridas amigas, amigos, que nos quedamos aquí, que ya se nos acaba el tiempo. Seguimos en el siguiente video. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Estamos ya acabando lo que es el centro de nuestro girasol. Y nos queda un poquito más para acabar este dibujito tan simpático, tan bonito. Nuestra mochila va a quedar de caramelo. Bueno, un saludo, cuídense mucho. Hasta luego.